cuento que el equipo de periodismo de datos de la Nación es bastante reciente, hace 4 años quizá, hace 3 años que estoy en el diario. Es como una nueva forma de periodismo de investigación, que ahora vamos a ver algo que vemos mucho en la facultad. Hay mucha discusión en torno a cómo se define el periodismo de investigación. Si se definiera por el proceso lo que dicen los libros, sería: encuentro conjuntos de datos que se denominan datasets, aplico un proceso de tecnología, hago una visualización interactiva o una fotografía para el papel y genero una historia. Pero, como estudiamos en comunicación 1, esto no existe. Jamás se da. Lo más parecido al proceso de producción periodística de una nota de investigación es esto. O sea, en general, encontramos un conjunto de datos, discutimos, las hipótesis que teníamos se refutan, volvemos sobre lo anterior, dejamos la investigación. Hay un montón de investigaciones que no continúan después de meses de trabajar en esto. Entonces, principalmente para mí, si yo tuviera que definir, digamos, de texto los libros lo que dicen, es una nueva manera de contar historias. Estamos acostumbrados a que tenga contexto plano, y mucha escritura. Lo que hace el periodismo de investigación es transformar grandes bases de datos en algo un poco más legible y comprensible para el lector. Por ejemplo, una de las maneras de hacerlo es a través de visualizaciones interactivas, que son estas cosas que ustedes seguramente en relanación.com hacen clic en unos gráficos y pueden ver de distintas maneras, por ejemplo, gastos del Senado. Entonces, yo les quería comentar también un poco cómo elegimos las historias o cómo surgen. Muchas veces, poco recontra vieja, pero muchas veces viene el periodista y dice: necesito esto, poder trabajar esto, por ejemplo ahora sobre las raquetas Néstor-Kirchner que estamos trabajando. Otras tantas veces, lo que sucede es que nosotros mismos generamos las ideas de investigación. Esto es un caso, nosotros no sé si habrán visto la base del 147 de los reclamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta nota se me ocurrió caminando en la calle. Se iba caminando en la calle, veo un tacho de basura y veo 147. Digo, qué bueno sería tener esta base de reclamos de todas las personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empiezo a googlear para ver si la base estaba pública, la base no estaba pública, lo que hicimos fue ingresar un pedido de acceso a la información pública a través de la ley 104 en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y después de un mes conseguimos todos los registros en XLS con toda la información de qué se estaba quejando la gente en la ciudad. Esa es una primera parte de una investigación. Bueno, con esto, para tener la base, tenemos historia, jamás. Hay que poner sobre la mesa las debilidades de los datos. Ejemplo, presupuesto nacional. Jamás, si yo veo, por ejemplo, que el Ministerio de Economía tiene 10 millones de pesos en 2014 y en 2015 tengo 20, puedo decir aumentó un 100%. Jamás. Primero, no contemplo el tema de inflación. Y segundo, si aumentó el presupuesto, ¿por qué aumentó ese presupuesto? ¿Se está construyendo un edificio nuevo? ¿Se generan nuevos programas dentro del Ministerio de Educación, Economía o el que sea? Entonces siempre traten de cuestionar la información que tengan adelante. Eso es como buena práctica periodística. Después también van a encontrar en muchos libros la idea de que se dice los datos son sagrados. Yo lo encierro totalmente. Los datos no son jamás sagrados. Si fueran sagrados, se producirían historias periodísticas de manera automática en el esquema de comunicación que justamente Alicia Antel nos dijo que no existe. Entonces, un ejemplo que les quería contar es el de las cárceles. Nosotros tenemos un gran proyecto de investigación periodística que lo está llevando a cabo ahora una bastante francesa, y encontramos que, por ejemplo, según los documentos del Servicio Penitenciario Federal, no hay superpoblación en las cárceles. ¿Cómo puede ser? Todo lo que nosotros como que vamos, hacemos la recorrida, vemos que hay superpoblación. El tema es que la metodología de contar es como que hay o no superpoblaciones. Por ejemplo, se meten más camas en las celdas, entonces pareciera que no habría superpoblación porque se cuentan por celdas, y en realidad cada vez se suman más camas dentro de las celdas en las cárceles. Me explico ahí, cuestiono el dato y veo por qué el dato me está diciendo algo que yo en realidad no lo estoy viendo. Y después, que para mí la distancia entre los datos y la historia es lo que nosotros llamamos periodismo. Vuelvo a esto, no es un proceso automático, necesitamos cuestionar todo y poner en un debate siempre en mesa, y generalmente mesas grandes. Para que se den una idea, yo tengo formación periodística, pero en el equipo tenemos una abogada, un ingeniero en sistemas, licenciadas en sistemas, especialistas en bases de datos, todas especialidades como súper distintas dentro del equipo. Y eso hace que mi debilidad sea la riqueza de otro y mi riqueza sea la debilidad. O sea, cada vez que tenemos dudas, el otro me puede llenar ese hueco que yo estoy dejando ahí. Y de cualquiera de las dos maneras, para mí nunca hay que sacarse la cabeza, este es el mapa de la Administración Pública Nacional. Si ustedes googlean mapa del Estado, van a encontrar hoy por hoy cómo es la APN. Eso lo tengo en mi escritorio, yo trabajo según esto, siempre. El
pongo un ejemplo. Como les decía, muchas veces las bases de datos están públicas, otras veces no, hacemos pedidos de acceso a la información. Por ejemplo, que usamos pedidos de acceso a la información en distintos organismos las mismas preguntas. Por ejemplo, publicamos una nota hace más de un año con el tema de la unidad del bicentenario, el presupuesto y la ejecución presupuestaria. Entonces nos dijimos, ¿de qué depende la unidad del bicentenario? Depende de la Presidencia de la Nación. Y si queremos presupuesto y ejecución, ¿quién tiene esa información? Debería tener la Presidencia de la Nación y también el Ministerio de Economía, Dirección de Evaluación y Ejecución Presupuestaria. Entonces lo que hicimos fue cruzar iguales pedidos en distintas dependencias y las respuestas fueron distintas. Presidencia nos dijo, no tengo esa información porque está por aprobar el Congreso, la tiene que ver y rever las cuentas que yo, digamos, lo que gasté. Y Economía nos dio toda una serie de planillas, 21 para ser más exacta, codificadas totalmente con algo que se llama sistema SAP, que es el sistema interno del Ministerio de Economía de cómo ven la ejecución y el presupuesto. Sobre eso, que parecían números y números y más números, lo que hicimos fue consultar con economistas y buscar el glosario del presupuesto nacional y a partir de eso surgió una nota periodística. Perdón, ¿qué es eso entonces el mapa de qué? Esto es el mapa del Estado, hoy por hoy como APN. Y lo que tienen de bueno... ¿Lo podemos consultar? Sí, está online. Depende de jefatura de gabinete y lo van a encontrar y pueden ver las distintas dependencias cómo están conformadas en el organigrama. Lo bueno de esto es que cambia un ministro, cambia un subsecretario y al otro día el mapa está actualizado. No es interactivo, pero les permite tener una idea de lo grande que es el Estado, básicamente. Bueno, cosas que aprendí, dogmatismo nunca, para mí no hay que enamorarse de las ideas. Muchas veces viene un periodista y dice, tengo una idea genial, y vos le mostrás los datos que resultan su hipótesis, su idea, y es muy difícil para el periodista cambiar la cabeza y ver que la historia no va por ese lado y va por otro. Entonces, para mí la importancia crítica cuando se trabajan con los datos, y eso es algo que me lo enseñó esta facultad, cuestionar todo el tiempo. Y amamos los datos, lo que les decía, pero nos cuesta aceptar cuando ellos nos dicen que estamos equivocados. Y eso le pasa a casi todos los periodistas que conocen. Les voy a mostrar algunos casos. ¿Alguien visitó la página del Senado una vez? Bueno, muchas veces, o sea, nosotros no solo como estudiamos cómo hacer búsquedas de documentos públicos en Internet, sino que visitamos constantemente las páginas de la Administración Pública Nacional para ver qué información se sube allí. Esta es la página del Senado, si ven bien chiquitito acá, dice disposiciones de la Dirección General de Administración y disposiciones de la Dirección General de Contaduría. ¿Qué son estos? Básicamente rendiciones de cuenta del Senado. ¿En qué gasta quién en compra del Senado? Son todos los papeles que justifican y rinden cuenta sobre esos gastos. De esta manera estaban publicados en la página web, los empezamos a ver, y los documentos más o menos cada uno es así. En que el concepto en que se gasta, el rubro, el importe, etc. Son bastante cortos y están muy estructurados en el sentido de que todos tienen los mismos ítems incorporados. ¿Cuál es el problema? Esto es lo que nosotros llamamos PDF y para nosotros el enemigo es el PDF. ¿Por qué? Porque en general hacen los PDF como para decir no, para que no me lo toques el documento, pero el problema es que vos no podés procesar los PDF. Menos aún, o sea, lo tenés que procesar con la tecnología. Menos aún cuando están como se llama imágenes escaneadas, es decir, PDF como JPG. Eso no permite correr un proceso tecnológico que lo que hace, si yo lo pudiera correr, es recorrer todo el texto del documento y pasármelo en una planilla de Excel. Cosa que yo pueda sistematizar todos los documentos, analizarlos y empezar a analizar, ver la base de datos. Perdón, ¿cómo se llama eso? El proceso ese... ¿Normalización? ¿Cómo? Normalización. Eso es la No, normalización. se llama OCR, es Optical Character Recognition. Lo que te hace es barra el texto y te lo acomoda con un programa, obviamente, que vos decís, bueno, esta columna va acá, el importe va acá, y así empieza a automatizar todos los procesos. En realidad el OCR lo que te hace es barrer el programa que quería el programador, por eso trabajamos con programadores también, es acomodar la información en una planilla. Obviamente siempre los humanos, o sea, no se confíen nunca que trabajan con esto de que va a salir perfecto. Siempre revisen los importes porque a veces cambian un coma por punto los programas, entonces nunca debe faltar la mirada a ustedes. Pueden cometer un gran error si no miran, por ejemplo, un número de 50.000 que nos pasó, se transformó en 5 millones. Y si no lo hubiésemos detectado, hemos cometido un grave error periodístico. Entonces, como no podíamos trabajar estos documentos para la tecnología, lo que hicimos es crear VozData. VozData es una plataforma colaborativa que está basada, si conocen, ProPublica, es una organización de Estados Unidos periodística que trabaja con programadores, periodistas, y ellos empiezan como a implicar todas las profesiones. ¿Qué hicieron en ProPublica? Tenían todos los gastos de la campaña Obama, pero tenían el mismo problema que nosotros, los tenían en PDF. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer para ver
cuánto está gastando Obama en la campaña. Subieron todos los PDFs a una plataforma que se llama Free the File y le pidieron a las personas, logueate por favor y completame y decime en este formulario qué es lo que ves en el documento. O sea, si nosotros hablamos con ellos y decimos tenemos el mismo problema, tenemos miles de documentos, más de 6.000, que no podemos procesar porque las tecnologías no funcionan. Nos compartieron lo que se llama el software, que era de código abierto justamente es que se puede reutilizar, o sea, no está cerrado en una organización, sino que se puede ceder a otra para poder trabajarlo, y a partir de esto se creó esto, que lo que ven es, ustedes se loguean, ¿y por qué hicimos logueo? Justamente porque se asignan aleatoriamente un mismo documento a 3 usuarios. Una vez que los 3 usuarios responden en los campos que nosotros establecimos como obligatorio, lo mismo, el documento recién ahí se libera y pasa a la base de datos. Y eso es una seguridad periodística también. Si yo liberara el primer intento, tendría que volver a rechequear la base entera de los 6.000 documentos. Entonces, subimos los documentos acá, cada usuario va poniendo la información que le pedíamos, que como ven es bastante, o sea, es poca. El gasto del adjudicatario, detalle de gasto no era obligatorio. A nosotros nos salía si el usuario lo ponía, pero no era obligatorio, y el importe. Y después una pequeña percepción del usuario. ¿Cómo considerarías ese gasto? ¿Normal, llamativo o muy llamativo investigar más? Y así, con ayuda de los lectores, lo que hicimos fue como lograr desclasificar o clasificar de una manera más ordenada toda la información de gastos del Senado. Después de hacer eso, ¿la base estaba lista? No. Tuvimos que trabajar con lo que llamamos canónicos. ¿Qué pasa? Algunos usuarios nos ponían, este gasto es de la dirección de automotores, otro, este gasto es de automotores. Entonces, si yo quisiera analizar cuánto gasta la dirección de automotores, tendría un problema porque me lo clasificaron en lugar distinto. Entonces, generamos un pack que se llama un admin, en donde nosotros podíamos ver todas las tipificaciones y clasificaciones que habían establecido los usuarios y hicimos lo que se llama normalizar, agrupar rubros y agrupar organismos. Esto fue un trabajo de un mes más o menos, sin contar los 6 meses de liberación de documentos. Toda esta base la trabajamos en XLS. Lo hicimos por clasificar, por ejemplo, por adjudicatarios. ¿A quién se le dio más dinero dentro del Senado? También los importes repetidos. Comenzamos a detectar que al liberar documentos había, por ejemplo, varios que decían, pago, no sé, a Romina Colman 1.173 pesos. Venía otro documento, 1.173. ¿Quién me puede dar la pauta de esto? Si es un importe de caja chica, lo que se llama, si yo desgloso facturas, pero al mismo tiempo sumo todos esos importes, se puede estar violando la reglamentación que me dice que el importe máximo es de tantos pesos. ¿Se entiende? Entonces esas cosas, trabajando en la base, uno se va a dar cuenta que pueden ser muy fructíferas periodísticamente. También analizamos el rubro viajes, porque veíamos que el rubro en el que más se gastaba en el Senado era en los viajes de los senadores. El rubro autos también, y ahora les voy a explicar por qué. Y después todos los rubros juntos. Cuando ven los colores es donde hay, el color rojo es donde más fuerte está, más alto está. Y la caja chica, cuando nos empezó a llamar la atención que caja chica no eran ni 1.000 pesos ni 500 pesos, sino por ejemplo hasta 18.000 pesos de gasto en combustible, lo que hicimos fue agarrar todos los documentos de caja chica y empezar a clasificarlos nosotros. ¿Sí? Ahí lo ven. Acá surge esta nota que escribió Iván Ruiz y Laura Serra con los autos y pasajes que usan la lista de los senadores. Lo que pasó fue lo siguiente, detectamos un aumento muy grande en el tema de los viajes de los senadores. ¿Qué sucedía? O sea, si se le da pasajes a los senadores, ¿por qué aumentaban los gastos de la dirección de automotores? O sea, choferes y autos. ¿Qué descubrimos, digamos, periodísticamente, hablando con las fuentes? Que los senadores iban y canjeaban los viajes, los pasajes en avión y usaban los autos. Porque los pasajes se canjean por dinero. Entonces van en ventanilla, cobran el dinero del pasaje y usaban el auto para poder, digamos, obtener más dinero en su sueldo. ¿Se entiende eso? Sí. Y el segundo punto que les quería contar bien rápido es declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Nosotros creamos una aplicación que se llama Declaraciones Juradas Abiertas. Tenemos subidas más de 1.500 declaraciones juradas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora yo estoy trabajando en la segunda parte del proyecto con todos los jueces provinciales, nacionales y federales. Y estamos diseñando un formulario para poder cargar toda la información de los formularios que actualmente publica la Oficina de Corrupción Online, porque no son fácilmente procesables. Aún así, pasa esto. Pedí las declaraciones juradas de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 6 meses de espera, llamados telefónicos todos los días, visitas a la Corte Suprema. Diciembre de 2013, cuando nosotros lanzamos la plataforma en 2014, septiembre, si no me equivoco,
me emiten una resolución en la que me dicen que van a esperar a ver cómo el Poder Judicial implementa la nueva reglamentación de publicación de declaración jurada y recién ahí le van a dar las declaraciones juradas. Con lo cual eso es una gran debilidad del Poder Judicial. Esta es la plataforma, así es como se visualizan las declaraciones juradas, o sea, de un PDF bastante feo, como vieron al principio, se carga todo en una base y se puede ver de una manera más comprensible, aún así con la posibilidad de consultar el documento original más arriba. Si lo googlean, son declaraciones juradas abiertas. Sacamos notas también con el patrimonio de los funcionarios del gobierno de la ciudad, pidiendo una a una las declaraciones juradas, caminando, yendo a Plaza de Mayo, los negocios de los funcionarios, y para cerrar, cosas que aprendí, siempre tienen que tratar de pensar lo que el resto, dejar de pensar lo que el resto está pensando y mirar más a su alrededor. Y pidan a sus profesores que critiquen sus trabajos con firmeza. Para mí fue como una gran enseñanza en esta facultad que me hayan rechazado trabajos de periodismo, por ejemplo, para poder hacer lo que hoy hago. Y no tengo investigación terminada en nota, como les decía, hay un montón de cosas que quedan en el cajón, pero 6 meses después, por ejemplo, ustedes pueden reutilizarlos para no investigar.